Buenas tardes. Hoy tendremos una entrevista con el señor José Arcadio Buendía, el cual es un personaje de la famosa novela Cien años de soledad. El autor es Gabriel García Márquez, un verdadero maestro del realismo mágico. Además, tenemos que saber que esta obra eh, es considerada una obra maestra de la literatura universal y también por lo cual hace mérito el autor para recibir un premio Nobel de Literatura en el año 1982. Esta novela, cabe recalcar que el autor la escribió en la Ciudad de México entre 1965 y 1966 y fue publicada en 1967. Por tanto, está ubicada en un proceso histórico que se llamaba el boom latinoamericano, un proceso en el cual los novelistas de raíces latinoamericanas fueron distribuidos por toda Europa y el mundo. Además, sería notable recalcar que en esta obra se une lo mágico en el sentido de cómo se dan los eventos, los hechos, se une lo social y político en pos de las luchas, de las transformaciones, de lo que ocurre en Macondo, y muy importante también se une lo histórico, porque estamos presenciando también el surgimiento de una civilización que precisamente funda el personaje que vamos a entrevistar ahora. Además, vamos finalmente a profundizar en pos de todo el contexto que hemos presentado recientemente en qué es para el personaje la soledad, más allá del origen etimológico que realmente tiene la palabra, que viene del latín solitas, que es la cualidad de estar sin nadie más. Entonces, procedamos a ver la Buenas entrevista. Tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es José Arcadio Buendía. ¿Y dónde vive? Eh, Actualmente me encuentro viviendo en la ciudad, o sea, en el pueblo de Macondo. Usted dijo actualmente, ¿dónde vive antes? Eh, bueno, antes de llegar a Macondo, para comenzar junto con mi familia y otro grupo de pobladores, fundamos el pueblo. ¿Y hay alguna causa coyuntural por la que usted se haya trasladado? Eh, bueno, principalmente eran los comentarios y las peleas que había dentro de nuestro antiguo hogar. Mm. Nosotros sabemos que usted alberga un cruento pasado con una persona llamada eh, Prudencio Aguilar. Eh, bueno, es correcto. Con esa persona tuvimos un conflicto más o menos grave, el cual fue todo a raíz de comentarios de esa persona hacia mi actual esposa. Y posteriormente nos vimos envueltos en una pelea que lamentablemente terminó con su vida. Em, ¿Usted se trasladó junto a toda su familia después de esto, Macondo? En ese momento sí era toda mi familia, puesto que mi primer hijo, José Arcadio, nació fuera de Macondo. Luego, ya cuando estábamos en la ciudad, nacieron mis otros dos hijos, Aureliano y Amaranta. Y nosotros sabemos que usted tiene una cuarta hija. ¿Cómo sucede esto? Bueno, en palabras simples, Rebeca es adoptada Mm. posteriormente del nacimiento de mis hijos. También estamos informados un poco acerca de su pasado, que en su pasado tuvo relaciones con los pueblos gitanos. Sí, es correcto. En nuestro pueblo, Macondo, constantemente había visitas de gitanos, los cuales ayudaron mucho a surgir al pueblo con su herramienta y todo el conocimiento que tenían por entregarnos. El nombre Melquíades, ¿le suena? Por supuesto, era por así decirlo, el jefe de la, del, de la tribu gitana que venía a veces al pueblo. Fue aparte de ser uno de los más sabios dentro de su comunidad, fue el que me enseñó a mí todo lo que sé actualmente. Y dentro de lo que sabe actualmente, lo cual es herencia de este hombre, ¿qué destaca usted? Bueno,
Son muchas las materias que destaco, pero la principal, que fue en la que más me adentré y profundicé, fue la alquimia. ¿Y esto guarda alguna relación con que posteriormente sus pares lo consideraran loco? Bueno, al parecer de ellos, yo soy un loco, pero en mi punto de vista es simple, es producto del conocimiento que adquirí, producto que me hundí tanto en el conocimiento que se empezaron a cortar relaciones con los demás habitantes del pueblo. Y finalmente, al entrar en esta dinámica de discriminación de sus pares, ¿cómo se sentía usted? Bueno, al principio no influyó tanto en mi actuar, pero luego, pasados los días e incluso los meses, la soledad en la que me encontraba era muy notoria. Interesante, es que la soledad es un término muy amplio. ¿Podría usted decirnos qué es para usted la soledad? Em, bueno, para mí soledad eh, se puede dividir en dos. Una es la soledad, por así decirlo, social y la otra es la emocional. Social es, por ejemplo, un ejemplo mío, mientras estamos en la ciudad somos todos una comunidad. Estamos todos, eh, por así decirlo, conectados entre nosotros. Y cuando una persona es excluida, eso sería soledad social, está apartado del resto de la comunidad. O sea, por tanto, usted define la soledad social como una soledad más bien física. Correcto. Y la emocional es cuando ya se cortan relaciones con personas que ya han sido más cercanas, como mi esposa. ¿Y cómo sucede esto del abandono o el dejo de su esposa? Bueno, fue de igual manera que los demás habitantes. De a poco se fueron alejando, dejándome prácticamente apartado de todo y finalmente me dejaron amarrado a un árbol donde finalmente encontré la muerte. Si es que usted quisiera, en una sola palabra, definir cómo fue su paso por este mundo, ¿qué diría? Que estuve solo la mayoría del tiempo. Eso contesta todas nuestras preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para ser lacónico y vertiginoso en el desenlace de esta entrevista, hay cosas importantes que recalcar. Por ejemplo, que nuestro autor, Gabriel García Márquez, conoció a lo largo de su vida París, México y amplia cantidad de zonas de Colombia. Por lo tanto, de cada uno de sus viajes y de sus travesías, él logra sacar conocimiento que luego él iría a plasmar en su obra. Por ejemplo, lo sucedido en la ciudad de Macondo, el pueblo de Macondo. Él incorpora temas como lo son el sincretismo cultural. Con la llegada de los gitanos, él también habla de una homogenización de las culturas. Además, es importante recalcar que él se hace cargo de fenómenos sociológicos, como por ejemplo la violencia como uno de los factores migratorios. Y otra cosa que también es muy importante recalcar antes de finalizar esta entrevista es que en un contexto donde la soledad era un tema tan trivial en lo que era la literatura, él a su manera logra complejizarlo de tal forma que hace de esta novela una verdadera obra maestra a nivel universal. Muchas gracias.